Encierro, falta de contacto físico con los pares, exceso de televisión, convivencia intensiva en los hogares, muchas o pocas horas de sueño. Todo esto es lo que nos llevó la pandemia durante el año que pasó y que afectó principalmente a todos por igual. Los adolescentes fueron quizás el grupo que se vio especialmente afectado por el aislamiento obligatorio y sus consecuencias. Están también quienes se debieron encerrar en pequeños espacios, sin conexión a internet, sin dispositivos, sin poder sostener una mínima relación con el mundo exterior y sin familias que puedan acompañarlos. Y están quienes tuvieron la suerte de continuar con actividades de todo tipo, gracias a la conectividad, a docentes y familiares. Los jóvenes viven la edad en que se comienza a volar, a ser personas independientes, pero debieron quedarse en el nido, frisados a contrapelo de lo que su propia naturaleza les exige. Desde que empezó la pandemia, un número creciente de adolescentes y jóvenes sufre de trastornos mentales como ansiedad, depresión, autolesiones e incluso suicidio, lo que está alertando a médicos, educadores y padres. Es muy importante estar alertas ante la aparición de conductas que puedan evidenciar cambios provocados por el aislamiento social o la falta de contacto con sus pares. Ya nada va a ser igual, lo sabemos. Ni las escuelas, ni la concepción del tiempo, del mundo, ni los ideales por los que se vive. Pero entender qué les pasa a estos chicos, cómo viven este momento, qué sienten, qué proyecta, qué les enoja y qué valoran, nos va a dar un rayo de luz para poder pensar nuevas estrategias, nuevas posibilidades para acompañarlos en este proceso y en el que vendrá. Ya de por sí era complicado o es complicado tener adolescentes o niños que están entrando en la adolescencia en casa. ¿Cómo podemos ayudarlos? Para eso estamos con el licenciado Horacio Ligule, para precisamente, tratar de entrar en la cabeza de los adolescentes, que es medio imposible, lo sabemos, pero usted nos puede ayudar. Es complicado. Bueno, lo primero es pensar qué es esto de la adolescencia, ¿sí? Empezar a encontrarse con ese concepto y con lo que implica a la hora del trato con ese otro que es un adolescente. Y bueno, lo que se definía académicamente hasta mediados del siglo pasado era que era un periodo de cambio, de crisis, ¿no? Que empezaba a los 12, 13, 14 años y terminaba a los 18, 19 o 20 años. Eso hoy tenemos que repensarlo, reconceptualizarlo con vistas a la realidad actual. ¿Sí? Sí. Hay una exigencia, si se quiere, o yo percibo esto, hago esta lectura, una exigencia desde lo social y desde lo cultural para que los chicos sean adolescentes antes, o maduren mucho antes, para tratarlos como jóvenes. Y la realidad es que esa exigencia y esa sexuación un tanto apurada, ¿no?, que exige la sociedad, genera también una adolescencia mucho más prolongada. Los niños agrandados, que le decimos, ¿no? Exacto, los chicos que son chicos pero parecen más grandes. ¿no? Los tildamos de preadolescentes. Exacto. Y empezamos a buscar etiquetas para ubicarlos dentro. Eso es como los días de la semana, que ahora el jueves le dicen previernes. Tal cual. Parece que están todos apurados por algo. Y los chicos también sienten eso, ¿sí? Ahora, lo que hay que entender es que si estamos hablando de una etapa, un proceso, en los textos académicos se lo llama crisis normales, ¿sí? Son etapas en la vida que todos atravesamos. Implica que hay un momento de cambio y una resolución de la crisis. El problema es que en ese transcurrir entre una etapa y otra, muchas veces surgen inconvenientes, surgen dificultades, no solo a nivel de lo familiar específicamente o de lo individual, de cada sujeto, de cada persona, sino, por ejemplo, en el contexto. Lo que nos ha pasado el año pasado con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos ha generado no solo a los adolescentes, sino a todos, una serie de dificultades y de problemas que no dejan de tener consecuencias. Ahora, ¿lo ha visto acentuado con sus pacientes en el consultorio?
Mira, lo que yo he notado en la consulta básicamente es que las personas que tenían alguna dificultad, que por ahí estaba medianamente estabilizada o contenida por determinadas actividades, por determinados lazos sociales, etcétera, se ha disparado, o sea, han empeorado, ¿sí?, los pequeños trastornos que quizás alguien podía tener. Como por ejemplo... Trastornos de ansiedad es lo que más se ve, ¿no? El trastorno de ansiedad uno lo puede identificar, por ejemplo, con la gente que hacen ataques de pánico. El ataque de pánico es la manifestación quizás más cruenta y más clara de un trastorno de ansiedad. También eso tiene que ver con personalidades que muchas veces tienen una base fóbica, entonces hay muchos temores, muchas inseguridades que se han visto potenciados, ¿no? Ahora, licenciado, ¿qué implica un año de aislamiento en el periodo de la adolescencia? Y es mucho tiempo para un adolescente, ¿no? No te olvides que la adolescencia no implica solamente un cambio a nivel psicológico y social, sino también a nivel físico, ¿no? El cuerpo cambia, y cambia a una velocidad bastante acelerada. Y ¿no? cambia la voz. Todo. Y cambia... Los rasgos secundarios sexuales, la voz, el tamaño. Nos volvemos bastante torpes en determinada edad porque nuestro esquema corporal no se ajusta. O sea, la idea que nosotros tenemos aquí de lo que es nuestro cuerpo, de su tamaño y de su fuerza, no se termina de acoplar. Entonces hacemos y volteamos la copa. Ahora, en otro momento podemos hablar de bullying, pero podemos decir que se podría acentuar a partir de estos cambios el bullying en los ámbitos educativos. Mira, yo creo que eso siempre es un riesgo presente, ¿no? Pero si le sumás algunas variables como las que nos han tocado vivir y nos tocan aún atravesar, es probable que sí. Porque no hay que olvidarse que en esto de la virtualidad, ¿no?, también se pueden potenciar cuestiones como el grooming y cosas por el estilo que se hacen a través de internet y a través de una pantalla. En ese ámbito donde el chico está encerrado, donde se siente cómodo, donde durante un año hizo lo que quiso, virtualmente hablando o relativamente hablando, y de pronto tiene que salir y enfrentar la sociedad y a su grupo de pares. Y es muy probable que se sienta más inseguro, que tenga más temores, ¿no? Entonces, me parece que lo importante es, para quienes nos toca hoy ser los adultos en este cuento, mantener un canal de escucha siempre abierto, estar atentos. Bien, ahora, licenciado, ¿cómo ayudamos a los papás que nos están viendo a llevar un chico en busca de ayuda a un psicólogo? Por ejemplo, cuando te dicen, no quiero ir al psicólogo. Sí, bueno, eso es un clásico. Yo no estoy loco, ¿no? Al psicólogo van los locos. Bueno, yo siempre digo que no es fácil ir al psicólogo, ¿no?, siendo yo psicólogo. Porque es un espacio en el cual uno se tiene que encontrar uno mismo, más allá de quién es papá, quién es mamá, quiénes son mis hermanos y qué situaciones puntuales nos toca vivir. Hay un encuentro con uno, y eso muchas veces cuesta, ¿sí? Es un buceo, digo yo, hacia adentro. Los chicos generalmente no quieren saber nada con ir al psicólogo. Lo que hay que intentar hacer es mostrarles cuáles son las dificultades, no espetarles eso, no tirárselos en la cara, sino mostrarles, mirá, no estás pudiendo hacer esto, creo que te podría servir recibir alguna orientación, que alguien te acompañe, te ayude, te explique, te dé una mano, y que el chico vaya como dándose cuenta que en esas dificultades que aparecen quizás en el ámbito del hogar o de la escuela, el colegio, y que eso puede ser algo que reciba una orientación profesional, una escucha profesional. Lo que no sirve de ninguna manera es llevarlo de la oreja, obligado, porque eso genera más reticencia, más rechazo y más, sobre todo, más resistencia a la figura del profesional. Ahora, ¿qué tipo de terapias ayudan mejor a los adolescentes? Mira, lo que yo creo que fundamentalmente sirve en un adolescente, esto también obviamente hay que verlo en el caso a caso, ¿no?, porque cada adolescente tiene su estructura y sus características. Pero generalmente lo que sirve es un proceso más que nada de orientación, de contención y de acompañamiento, ¿sí? Habrá casos que requieran otro tipo de terapia mucho más profunda, ¿no?, como terapia psicoanalítica, cosas así. Pero repito, eso ya se evalúa con el caso a caso. Por lo general, un adolescente que tiene la voluntad de concurrir
y tiene la apertura de poder plantear sus cuestiones, en unos meses yo creo que puede estar. ¿Tiene datos acerca de índices de suicidio a partir del confinamiento? A ver, lo poco que he visto, esto lo he visto más bien en la parte de salud pública, no en el ámbito de lo privado, es que no ha habido una modificación significativa, por lo menos en el rango etario de los adolescentes en cuanto a suicidios consumados. ¿Sí? Se mantiene más o menos una estadística que es la que venimos viendo ya desde hace años. Bien, ¿sí? Aprovechamos esto que usted nos dice, tiene contacto con la parte pública también, ¿y hay algún sistema de ayuda para las familias que necesitan contener adolescentes? Sí, claro. Una tiene que ver con los consumos problemáticos, donde hay un centro que se llama de consulta y orientación, que está en la calle Sarmiento 491, donde se puede concurrir por orden de llegada, no hace falta pedir turnos previos ni nada, y un profesional puede escuchar y orientar, ya sea al familiar que vaya a preguntar por un hijo, por la hermana, perfecto, por quien sea, sí. O si va con la persona que tiene el problemita de consumo, también van a recibir orientación los dos. Eso puede abrir la puerta a todo un circuito asistencial que existe en la provincia de Salta, que incluye posibilidades de internación o tratamientos ambulatorios, dependerá de la evaluación que se haga de cada caso. Otra pata importante es lo que se llama GIAF, que es un grupo interdisciplinario de apoyo familiar para casos de suicidios o intentos de suicidio. Ese espacio está funcionando actualmente en el ámbito del Centro de Salud número 63, que está también ahí en la calle Sarmiento, casi Entre Ríos. Bien. ¿Sí? Sí. Se llama Dr. Nasser, el Centro de Salud. Ahí también hay profesionales psicólogas que están dedicadas específica y exclusivamente a esto. Entonces, si hay situaciones de autolesión, por ejemplo, si hay verbalizaciones de ideación suicida, si hay amenazas de suicidio o efectivamente un intento, más allá de la acción inmediata, que en el caso o en el momento de la crisis tiene que pasar por el llamado 911, no porque tenga que intervenir la policía, sino porque desde el 911 se accede al servicio de emergencias médicas, ¿de acuerdo? Bien. Eso se notifica inmediatamente al GIAF y el GIAF tomará intervención en todo lo que sigue después de un acontecimiento tan duro y tan terrible como ese. Y una tercera pata que está en este momento en funcionamiento es una línea de celular, una línea telefónica gratuita, a la que uno puede llamar, después en todo caso la vamos a titular, sí. Te paso el número, para situaciones de urgencia, vinculadas básicamente con lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, si vos, a ver, te pongo ejemplos, hubo muchos llamados de gente que estaba cumpliendo su cuarentena en un hotel, suponete. Hubo llamados de gente que estaba con el virus y se sentían muy angustiados, con miedo a morirse, etc. Hubo llamadas de personal de salud que estaba en la primera línea trabajando con personas con COVID para poder también de alguna manera expresar sus miedos, sus angustias. Recién usted hacía referencia a esta ayuda que se brinda a las personas que padecen de adicciones y que de pronto en medio de esta de confinamiento han sufrido, a ver, ¿se han acentuado o qué ha pasado con las personas que estaban acostumbrados a un consumo de droga y que de pronto con el confinamiento no han podido acceder a eso? Bueno, muchos han tenido algún tipo de manifestaciones comportamentales, alguna crisis. Yo prefiero no hablar de adicciones, sino de consumos problemáticos, básicamente porque la adicción tiene una carga bastante pesada y negativa para la persona que la padece. Y lo que hay que intentar es que esa persona se reinserte en su comunidad. Y después es muy difícil eso. Lo que hubo fue o que cambiaron de sustancia, ¿sí? Entonces aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de psicofármacos, sobre todo.
o que tuvieron que ir mechando distintas sustancias en la medida de lo que se podía conseguir. Lo que sí observo yo, al menos de las estadísticas que se están manejando actualmente, es que quienes tenían un consumo problemático de alcohol, por ejemplo, lo incrementaron en gran medida, no todos, obviamente. Los que ya tenían algún problemita con los psicofármacos, también lo incrementaron. El que toma un alprazolam o un clonazepam, porque si no puede estar, no se aguanta la ansiedad y los nervios, o las personas que hacen un consumo compulsivo de eso, ¿no? Bien, licenciado, para ir cerrando, ¿cuáles son los tips que podemos darles a los papás para estar alerta a algún tipo de llamado de atención que nos están haciendo los adolescentes porque necesitan ayuda? Sí, mira, los adolescentes suelen ser bastante parcos a la hora de expresarse verbalmente, pero hay un lenguaje paraverbal, se llama, que es gestual, que es físico, al que también le tenemos que prestar atención. Me parece, por graficarlo de alguna manera, es muy distinto una persona que se siente erguida, una persona que está así, ¿no? Ya te está mostrando algo de lo anímico que se habla a través del cuerpo. Signos que tienen que ver, vos lo mencionaste mientras charlábamos, creo fuera de cámara, baja significativa de peso o aumento significativo de peso, irritabilidad, respuestas desmesuradamente agresivas a alguna situación, intolerancia, signos más físicos si se quiere, como puede ser que de pronto te encontres con cortes, ya sea en las piernas, en los brazos, en los antebrazos. ¿Qué te pasó ahí? No me pasó nada. No, me arañó el gato, no sé. Ojo. Bien. ¿No? Son como cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta. La cuestión de la ansiedad es importante. Si vemos que están demasiado ansiosos, que no pueden manejar esa cuestión que les brota, ¿no? Casi visceral, y vemos que se ponen mal, ¿no? Más allá de que pidan o puedan o no pedir ayuda, me parece que ahí es donde tenemos que empezar a intervenir. A ver, a mí me gusta siempre decir algo que es, casi te diría, fundamental. Todos hablamos y pensamos en la contención, y que los chicos necesitan una cierta contención de parte de los padres, de los docentes o de quien fuera. Y yo siempre pregunto, por ahí me toca hacer capacitaciones y cosas así, yo le pregunto a la gente, ¿qué es contener? Y se largan con las teorías sociopsicológicas más hermosas del planeta, pero confusas. Y yo la mejor definición que encontré, la encontré en el pequeño Larousse de mi hija cuando iba a la primaria, ¿no? En el Pocket, en el diccionario, que dice que contener es mantener algo dentro de ciertos límites. Bien, me parece que no tenemos que agregar nada más. Le agradezco muchísimo, licenciado, por su participación en Medical Televisión. Vamos a compartir el trabajo que UNICEF está realizando precisamente en el marco del confinamiento con los jóvenes y adolescentes para, de alguna manera, volverlos protagonistas de esta situación por la que están atravesando. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Los y las adolescentes somos un grupo vulnerable en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Es verdad que el COVID-19 nos afecta a todos y todas, pero nosotros estamos encerrados en un momento crucial de nuestras vidas. Desconectados de nuestros amigos y amigas, sin poder ir a la escuela y con la angustia de no saber qué pasará con nuestro futuro y el de nuestra comunidad. Hoy más que nunca necesitamos que nuestras opiniones y reflexiones sean tenidas en cuenta. Es una forma de garantizar nuestro derecho a expresarnos, pero también una manera de ayudarnos a transitar este momento tan difícil para el mundo. Por eso UNICEF, a través de sus iniciativas y programas, generó espacios de diálogo y reflexión con adolescentes de contextos urbanos y rurales. Desde que estoy en cuarentena estoy en mi casa, estoy estudiando los trabajos que me envían los profesores. Mi única dificultad es el Wi-Fi, ya que en este pueblo no a todas las casas llega. La solución que pude encontrar es pasar más tiempo donde hay internet para poder descargar mi clase. Tenemos experiencia linda porque hacemos los trabajos solos y empezamos a valorar más las cosas que hacemos.
Nos compartieron consejos de prevención. Vas a recibir 5 consejitos para prevenir el coronavirus donde sea que estés. Acordate, hacé preguntas e infórmate solo con canales de información oficiales. Si presentás algún síntoma, háblalo. Da el ejemplo con buenas prácticas como estornudar o toser en el codo. Da el ejemplo. No estigmatices a tus compañeros y compañeras, ni te burles de alguien por estar enfermo. Si tenés que hacer cuarentena, no salgas de tu casa. Ten mi fuerza y mi fe, ten mi canción. Participaron de campañas e iniciativas para decir acá estoy. Levantaron sus voces para impulsar no detenernos en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático. Creo que un poco la cuarentena nos deja mucho para pensar en materia ambiental, sobre todo por qué vamos a exigir para el post-pandemia, qué futuro queremos como jóvenes exigir. Y hasta se animaron a hacerle preguntas a la directora ejecutiva de UNICEF. En esta cuarentena ayudo a mi familia a ordenar la casa, hago videollamada con mis abuelos todos los días para ver si están haciendo correctamente la cuarentena. ¿Cómo crees que los jóvenes pueden ayudar durante estas crisis? This next generation will have the chance to create all of those better solutions. Soy Yael y tuve la oportunidad de participar de una entrevista con ella y con la embajadora Millie Bobby Brown. La incertidumbre de nuestro tiempo nos da a los y las jóvenes la oportunidad de reimaginar el mundo después del COVID. Reimagina con nosotros, porque los chicos y las chicas importamos siempre y cada segundo cuenta.